Buenas noches. Segundo programa de El compromiso con el laico. Segundo programa que involucra ya buscar los compromisos concretos en las distintas áreas, ámbitos en que nos toca actuar como ciudadanos argentinos, católicos argentinos, como laicos argentinos. Hemos elegido para iniciar, por una cuestión que me parece absolutamente lógica y una exigencia de la hora presente, para iniciar hemos elegido el ámbito de lo jurídico, el ámbito del derecho. Que hablar del ámbito del derecho es hablar de la relación ontológica que se da entre derecho y justicia. Y es un ámbito que nos atañe a todos, pues todos vivimos en la comunidad política organizada, que está organizada, estructurada precisamente por lo jurídico, por el derecho. En última instancia, por la justicia. Y la justicia es lo que nos afecta a usted, a mí, a todos, ciudadanos y ciudadanas argentinos. Voy a hacer una pequeña introducción para puntualizar los dos frentes o dos antagonistas que se dan en este ámbito. Y luego presentar a nuestro invitado, que es un hombre que es laico comprometido en el ámbito del derecho y que va a especificar bien su compromiso. Yo diría, a modo de síntesis, que en el mundo occidental, y en nuestro país lo vemos también con toda claridad, hay dos vertientes de interpretación de lo jurídico. Lo que se llama el iuspositivismo o positivismo jurídico y lo que se llama iusnaturalismo o aquel sistema de derecho que sostiene, de justicia o concepto de derecho que sostiene la vigencia de los derechos humanos. El primero, el positivismo jurídico, dice que tenemos nosotros derechos porque nos reconoce el Estado. Nuestros derechos surgirían de consensos. El segundo, al cual adherimos y al cual adhiere el magisterio auténtico de la Iglesia, es el iusnaturalismo. Nuestros derechos están en nuestra propia naturaleza. Antes del cristianismo, recuerdo a Cicerón, que se trata de estultos, de estúpidos, aquellos que piensen que el derecho no se fundamenta en la naturaleza del hombre. Pues bien, hay una batalla, diría yo, al respecto. Batalla que parece que va triunfando, y va triunfando ese iuspositivismo a rajatabla, que yo pienso que se ha convertido en un instrumento de dominación ideológica. ¿Por qué? Por la sujeción que lleva a la justicia al poder político concreto, a los ejecutivos, a los oficialismos concretos. Para tocar este tema, he convocado a un amigo, el doctor Gerardo Palacio Jardi. Buenas noches, Gerardo, un gusto saludarte realmente. ¿Qué tal, Hugo? Un gusto. Voy a decir quién es Gerardo Palacio Jardi, presentarlo en su carácter de abogado, egresado de la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina, realizó cursos y seminarios en Estados Unidos, fue abogado asesor en la Dirección Nacional de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación. Además, se desempeñó como representante del Estado Nacional en diversos congresos, con comisiones, tanto para la redacción de proyectos de ley como para la resolución o solución de conflictos jurídicos y económicos. Y además, otro aspecto importante, el cual me hizo conocerlo a Gerardo, al amigo Gerardo, que fue participar en su actividad docente. Estuvimos juntos en una cátedra de doctrina social de la Iglesia varios años, y él, como yo, adhería plenamente al magisterio de la Iglesia. Y hay otro aspecto también que es digno de destacar y que vamos a poner énfasis, eso será en el segundo bloque, puesto que participa junto con más de 200 colegas de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. Concretamente sos el vicepresidente, ¿no? Vicepresidente. Bueno, Gerardo, la justicia en la Argentina, el derecho en la Argentina. ¿Estamos moviéndonos con un concepto adecuado en la práctica del derecho? ¿Existe una aplicación de ese derecho tomado en su esencia como de darle a cada uno lo suyo? En general no. En general no. Alcanzaría con decir eso, una respuesta simple. No hay justicia en la Argentina y el derecho, para decirlo de una manera que todo el mundo puede entenderlo, vos lo sabés bien, el derecho es lo justo. ¿Qué es el derecho? Lo justo. Esto es el derecho. Este es por lo menos el objeto del derecho, hacer lo justo, hacer justicia. Pues esto en la Argentina, desde hace ya mucho tiempo, no ocurre. Como regla general, y en asuntos muy sensibles.
no se busca lo justo y se quiere que el derecho sea la expresión de un partido político, de una ideología, como señalabas al comienzo. Se quiere que el derecho sea lo que el pueblo quiere que sea, pero ya sabemos que el pueblo acá es como el comodín en las cartas, ¿no es cierto? El que tiene una mayoría circunstancial, lícita o ilícitamente obtenida, eso no importa, pretende imponer en nombre del pueblo su peculiar concepto de lo que es justo, de lo que sería derecho. Y eso se viene haciendo en la Argentina con bastante éxito hace ya unos cuantos años, porque no es de ahora, esto ya viene de antes. Gerardo, ¿recordás el perverso, hay que calificarlo de alguna manera, decreto del fallecido presidente Kirchner, el 1085 del año 2005, ¿no? Claro. En el cual establece la estructura... Ese fue su programa de gobierno. El programa de gobierno. Sí. Y ahí estaba precisamente vinculado a lo que el magisterio ha llamado estructurar la cultura de la muerte, enfrentada a la cultura de la vida. Pues bien, en el plano de la reforma judicial, de la reforma del Código Civil, yo creo que la gente, el pueblo argentino, no ha tomado conciencia de lo que involucra esta reforma. ¿Cómo lo ves este aspecto? No, la gente quizás ignore que el Código Civil es más importante que la Constitución, por ejemplo. Porque el Código Civil influye, sin que uno se dé cuenta, a veces ni los abogados, en las acciones diarias de cualquier ser humano, en el país que tenga sistema codificado, como es el caso nuestro. En el Código Civil está todo lo que un ciudadano de a pie puede esperar que en caso de tener un accidente, en caso de tener un conflicto, cualquiera de las vicisitudes que acompañan la vida, se solucione conforme a la justicia, es decir, conforme a derecho, como decimos los abogados. Conforme a derecho quiere decir no de acuerdo a la ley tal o al decreto cual. Conforme a derecho quiere decir que se haga lo justo, es decir, que me den lo que me corresponde tener. Tener derecho significa que uno tiene la facultad de poder exigir un comportamiento de los demás, pero no cualquier comportamiento, un comportamiento justo. Es decir, lo que hace posible que una sociedad no se vea sorprendida por normas que aparecen como llegada de las nubes, ¿no es cierto? Sino que sea previsible la vida en sociedad, porque la conciencia de lo justo, los seres humanos la tenemos arraigada, desde muy chiquitos. El chiquito que apenas tiene uso de razón, con un poco de egoísmo, quizá con excesivo individualismo, porque se está formando todo eso también, la educación acá tiene mucho que ver, pero hay en él una conciencia de aquello que le corresponde en derecho, en justicia. Como también aparece su rebeldía cuando el padre o la madre le imponen un modo de comportarse y choca con lo que a él le gustaría hacer. Y también ahí está aprendiendo que lo justo tiene que acomodarse a semejante voluntad de justicia, de derecho, de lo que le toca a cada uno, no de los que con él conviven. Así que así debiera funcionar, ¿no es cierto? De esa manera. Pero no funciona así, Gerardo. No, no funciona así. Y no solamente en la Argentina, en general, creo que dijiste de pasada, hace unos pocos minutos, el mundo entró en una fase de lo que es el positivismo jurídico, esto es, ¿qué es el derecho? Y el derecho es lo que dice el Estado. O sea, el Estado se convierte en el que reconoce los derechos, el que confiere los derechos, predica mucho los derechos, habla todo el tiempo de derechos y de justicia, pero en realidad él es el que dice que es lo justo. Entonces eso nos sume a todos en una profunda inseguridad, en un peligro próximo de injusticia. ¿Qué es lo que pasa? Claro. Fíjate que tu diagnóstico, al cual comparto plenamente, coincide ya con declaraciones de Pío XII en el año 1949, cuando hablaba de la relación íntima que hay entre el positivismo jurídico y el totalitarismo de Estado, aunque se presente como democracia. Sí. Es claro, asumir que el derecho solamente se expresa en el positivismo, en la ley escrita, en la norma escrita, es asumir que quien dicta el derecho determina qué derecho tenés vos, que tengo yo, que estoy bueno, vos citabas hace un rato a Cicerón. Claro. Cicerón decía, si el derecho fuera la voluntad del gobernante, entonces podría ser derecho un testamento falso, claro, podría ser derecho un acto fraudulento. Dice, el que piense así
es un demente, esto decía. Demente, correcto. Esto es propio de un demente, decía. Sí, sí. Eso decía Cicerón. Cicerón. Así que un poquito más lejos que Pío Sí, XI, sí, ¿no? sí, Y antes de la tragedia que era la célebre cita de Antígona, ¿no es cierto?, de Sófocles, Sí, cuando el tirano Creonte le prohíbe enterrar a su hermano que se había rebelado contra él, sí. y Antígona viola el mandato de Creonte y lo entierra, y le recuerda al tirano Creonte en esa tragedia. Dice, no me corresponde a mí obedecerte porque lo que estás intentando hacer es ponerte por encima de los dioses, ¿no es cierto? Y yo prefiero obedecer a los dioses que obedecerte a ti. Esto es antes de Cristo. Sí. Después San Pedro dirá, ¿no es cierto?, algunos años después de Sófocles, dirá, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, correcto, correctísimo. Esto es así. Bueno, pero en definitiva vivimos en la Argentina y vivimos umbilicados, encuadrados en un sistema jurídico, en una aplicación concreta. Y esto está fallando. Evidentemente está fallando. Ahora bien, ¿por qué estimás vos que se da esta dependencia tan grande de la magistratura judicial y de la elaboración legislativa al programa oficialista? Ese es un tema en el que yo voy un poco contracorriente, ¿no? No soy el único, porque yo cuando se plantea esto suelo preguntar, y dígame, señor, ¿cuándo ha habido justicia independiente en la Argentina? O señáleme un país donde la justicia es independiente. O en todo caso, primero digamos una cosa, ¿qué quiere decir justicia independiente? Es una manera de fijar este tema, que no es sencillo, porque a veces pensamos que lo que llamamos la justicia, que es una palabra que yo prefiero no usar, porque para mí la justicia es una virtud, ¿no? Sí. Fundamentalmente y primero, pero acá se habla de la justicia y se está refiriendo a los jueces, al Poder Judicial, y ese es un determinado órgano del Estado que tiene por misión hacer justicia, nada menos, ¿no? Nada menos. Tiene esa misión, pero es un órgano del Estado. Integra el Estado en un solo poder, que es el poder del gobierno, integra el gobierno. O sea, la justicia, si bien a veces hay choques entre estos que se llaman los poderes, Sí, sí. el judicial, el legislativo, el ejecutivo, si a veces hay roces, pero en realidad lo que no debemos olvidar es que el poder es uno solo. El ejercicio de ese poder, de las distintas actividades que tiene el poder político, se distribuye. Pero es el poder del Estado, y el poder del Estado es un poder político, incluido el de la justicia. Lo que llaman la justicia, el de los jueces. Los jueces, cuando fallan, no pueden dejar de tener en cuenta el contexto social, político, económico, cultural que vive la sociedad en una época determinada. No debe dejar de tenerlo en cuenta, porque si no, los fallos de los jueces serían como productos de laboratorio, iguales para todas las épocas, ¿no? Eso debe, las circunstancias sobre... Correcto, sí. Si el derecho no tiene un cable a tierra, si no conecta con la realidad que se vive, se convierte en una abstracción, en pura especulación, ¿no es cierto? Así que, cuidado cuando se habla de independencia, hay que saber muy bien qué se quiere decir. Esto no implica que haya una subordinación de los jueces a cualquiera de los otros poderes. A partir de acá es donde tendríamos que hacer un desarrollo explicando bien qué se quiere decir. Claro, sí, te comprendo, pero lo que sucede evidentemente que ahora estamos teniendo una mayoría legislativa, estás en condiciones de plasmar la ley que se te ocurra. El proyecto que venga del Ejecutivo... Pero ahora hablamos de leyes. Sí, ahora vamos a la ley. A la ley concreta. Bueno, está bien. Pero la ley también es un acto político. Porque el órgano de sanción de la ley es el Parlamento, donde se supone que están representados, no el pueblo, por cierto, eso es otra mentira, ¿no es cierto? Lo que en realidad están representados allí son los partidos políticos que tienen el monopolio de la política. El pueblo, como vos sabés muy bien, cuenta el día del voto. Después, al día siguiente, ya Correcto. lo vuelven a poner en invernación hasta la próxima elección, ¿no es cierto? Entonces ahí están los representantes de los partidos que pretenden ejercer todo el poder del Estado. Esa ley que sanciona el Parlamento, generalmente no elaborada por el Parlamento, sino por el Ejecutivo, es un hecho político en primer lugar. Hay que hablar de eso que
un filósofo argentino importante, ¿no? Escribió muy bien sobre ello, la politicidad del derecho, Sí, sí. que es una de las, bueno, virtudes, si se quiere, pero por lo menos condición que el derecho tiene. Guido Soaje Ramos te estás Guido refiriendo. Soaje Ramos. Gran Guido. Bueno, redondeamos este primer bloque, vamos a seguir en el segundo bloque. ¿Podemos concluir entonces que el sistema no nos deja salida? Respondémelo en el próximo bloque. Bueno. Continuamos pues con el compromiso del laico. Estamos analizando el compromiso del laico católico, abogado católico, el hombre dedicado vocacionalmente al derecho en estas circunstancias que nos toca vivir. Gerardo, ¿qué hacemos en la Argentina para expresarnos frente a esta realidad que analizaste muy bien en el primer bloque? Pues en Argentina hay que restablecer la justicia. Hay que restablecer la justicia, lo justo concreto. Que nos falta, como dije hace un rato, hace ya mucho tiempo, que está ausente. Se ha agravado esta situación en los últimos años. Se ha agravado particularmente durante el gobierno kirchnerista. Pero esto viene de antes. Esto viene después, prácticamente después de la terminación del proceso militar de los años 70. O sea, a partir del 83, se ha manejado la designación de jueces desde el poder que propiamente llamamos político, aunque insisto, todo el poder es político y sí, el poder es uno solo, pero realmente cuando acá se habla del poder político se habla de la presidencia de la nación, es decir, del poder ejecutivo. Este poder ha manipulado la justicia casi a voluntad desde el gobierno de Alfonsín hasta ahora. Podremos discutir si había ciertas cosas que debían hacerse, si otras no. Claro, como la Argentina ha tenido tanta inestabilidad política, la Argentina, vos recién me preguntabas por el sistema, la Argentina no ha logrado un sistema político homogéneo y coherente y que funcione, sino con grandes traumatismos, cada 5 años, cada 10 años. En la Argentina ese juego propio de un sistema democrático que la Argentina nunca terminó de asimilar verdaderamente, hemos vivido de tumbo en tumbo, con una sacudida detrás de otra, y eso ha hecho que cada gobierno, me refiero a de los llamados democráticos, se haya sentido cuando le toca el turno, ¿no es cierto?, de hacerse cargo a través del partido que representa, lo que fuere, se ha creído como en la necesidad de tener que proclamar que ahora viene una empresa magna, revolucionaria, de transformación, ¿no? Y entonces, con cada cambio de gobierno nos convocan a inclusive los gobiernos de facto. Los gobiernos de facto también. Sí, sí. Por eso suelo decir, yo creo que la frase no es mía, pero uno se olvida, creo que con los años de la frase que uno la repita, por las dudas voy a decir que esta no es mía para no plagiar a nadie, ¿no es cierto? En Argentina, suelo decir yo, hemos ido pasando del golpe militar al golpe electoral. Claro. Y del golpe electoral caemos en el golpe militar. Esto de los golpes militares parece haberse terminado por el momento, ¿no? Pero así ha sido por lo menos durante toda la historia que a mí personalmente me tocó vivir, desde claro, que nací. Hasta ahora ha sido así. Entonces eso le ha dado al país, como decía, al país en cuanto a lo político, y eso se ha traducido en lo económico, en lo educativo, ¿no? Le ha dado una profunda inestabilidad, que es una de las cosas graves que nos ocurren, ¿no? Para que haya entonces un régimen político estable, ¿qué es lo que le da estabilidad a esta mesa? Las patas, ¿no? Entonces lo que necesitamos son las patas de ese régimen, que se mueven demasiado en la Argentina. Y esas patas no son dos, pero yo quiero referirme a dos, ya que vos mencionaste la asociación de abogados que fundamos hace 4 años. Esas patas, porque no deben faltar, son la justicia y la concordia. La justicia y la concordia. Esto es,
debe haber premio para la gente buena y debe haber castigo para el que hace las cosas malas. Y además debe haber entre los hijos de un mismo suelo, entre los que somos hijos de una misma patria, debe haber amistad, amistad política. Estamos en lo mismo, así debiera ser por lo menos. Debemos hacer que los problemas de uno, de alguna manera, sean también los problemas míos. Debemos evitar eso que Ortega y Gasset llamaba el particularismo, el vicio del particularismo, que hace que cada grupo, cada partícula de la sociedad se sienta con la atribución de imponer sus propios criterios a todos los demás. Que esto es lo que le ocurre a los argentinos. Cuando no fueron los militares, eran los sindicatos. Si no eran los sindicatos, era el partido tal o cual. Si no era el partido tal o cual, era la sociedad de no se sabe dónde. Esto es terrible. Cada porción del país, cada partícula, empieza a vivir como si lo único importante fuera ella. Esto lleva necesariamente a una disgregación. Eso lleva a la discordia, que lo grave de la discordia entre nosotros es que ha sido sembrada desde el gobierno. El kirchnerismo ha hecho eso. Correcto. En estos 10 años que lleva. Correcto. Ha sembrado entre los argentinos discordia y ha tenido hombres que se han jactado de sembrar discordia, que han hablado del otro exteriorizando su deseo de destruirlo. Hay un ejemplo emblemático en la Argentina, da un poco de vergüenza citar a este hombre, pero ha tenido tanta repercusión, que es Delía. Delía ha hablado públicamente jactándose, ¿no?, de que quiere terminar con determinada categoría de argentinos. Y lo ha dicho, sin ruborizarse. Y ha habido actitudes de hombres de este gobierno como de otros partidos que adhieren a eso. Entonces es como que la Argentina vive en una guerra civil perpetua, larvada o abierta, porque nos hemos matado también entre nosotros no hace tanto tiempo. Sí, es cierto, Gerardo, ¿no? Es cierto. Entonces a veces dejamos de matarnos, hasta por ahí nomás, porque tenés el crimen organizado y el más desorganizado, que todos los días mata gente en este país, ¿no? Tenés muertes y tenés, si no, un sentimiento de enemistad que va creciendo. Al otro te referís como a un enemigo. Es más, se ha dicho que, claro, se ha dicho, anda a saber por qué, farabutes que han aparecido, ¿no?, que dicen que este gobierno era o es schmittiano, porque practica aquello de la dialéctica amigo-enemigo. Claro. Pero claro, esto lo dicen sin haberlo leído a Schmitt nunca, porque generalmente hay gente que no lee, ¿no es cierto? Sí. Por lo general es gente que no lee nada. Entonces lo citan a Carl Schmitt, que es un autor muy interesante, muy respetable, que ha tenido una enorme influencia, especialmente en el derecho constitucional, en todo el mundo. Correcto. Hay que saber leerlo, saber interpretarlo. No digo yo que suscriba todo lo que él ha dicho, pero ha sido un hombre verdaderamente inteligente con una gran contribución a la ciencia política. Bueno, los que ni siquiera han leído una palabra de Schmitt, ¿no es cierto?, se quedan, han comprado eso del amigo-enemigo y lo aplican de cualquier modo. Bueno, los Kirchner no han leído a Schmitt, no saben qué es eso, pero aplican eso que es una dialéctica de amigo-enemigo a la vida interna, ¿no es cierto?, de la Argentina. ¿Pero no crees que hay algo más profundo? Eso es real, es inapelable, innegable, eso es real. Pero no hay algo más profundo. Aquí hay un proyecto ideológico de cambio cultural de fondo. Acá sí, busca sustituirse. Estaba en ese decreto que vos mencionaste antes. El decreto está clara en 1085, el año... Que la gente no lo conoce. No lo conoce. No sabe de qué estamos hablando. Mira, que no se nuestro querido Eduardo Rafael Carrasco fue el primero que yo colaboraba como columnista del programa de él, Padres de Familia, que lo denunció. Un decreto de una página y con 300 páginas de ¿Qué anexo? ¿Decreto de una página? No, tiene 3 artículos. No. El decreto aprueba un anexo, que no lo publicó el boletín oficial. No lo publicó, sí. Tenías que ir al boletín oficial a comprarlo. Sí. Y es un libraco así. Ahí está todo. Sí. Todo lo que pasó está preanunciado. Está todo anunciado. Y lo que falta todavía pasar si los dejamos. Ahí está. Vos dijiste la clave, si los dejamos. ¿Qué significa eso, si los dejamos? Sí, porque hasta ahora los hemos dejado. Hasta ahora hay que tomar conciencia, Gerardo. Yo creo que lo veo inclusive en gente que tenemos un común denominador esencial, amamos la familia, amamos la patria, con distintos matices, pero tenemos un común denominador. Vemos que se ha formado una atmósfera que hace casi respirable la convivencia. La problemática de la seguridad en este país se ha convertido. Todos los días tenemos muertos. La crueldad. Yo creo que este gobierno, yo tengo una posición tomada siguiendo el magisterio, ¿no? Este gobierno gobierna
realmente con el embuste, con la mentira, y la ha erigido en norma, El relato. el relato, y también gobierna con la crueldad. Es homicida este gobierno. Sí. Imponer la ley. Entonces acá ¿quién fue el padre de la mentira? ¿Quién se impuso como la mentira y el homicidio? ¿Quién nos odia a los hombres, a la criatura de Dios? ¿Quién nos odia? El Satanás. Hay una explicación teológica. Esto no debe sorprendernos, porque muchos católicos, hay católicos que sostienen que, teólogos, entre comillas, sostienen que el demonio no existe. El Papa Francisco ha insistido. Se ha referido varias veces. Varias veces se ha referido a decir el aspecto que hay que tenerlo muy considerable en cuenta, que Juan Pablo II, siempre el magisterio, pero Juan Pablo II, el cardenal Ratzinger y después quien fue Benedicto XVI, insistieron mucho en este aspecto. Bueno, en concreto, redondeando esto, vos terminabas hemos iniciado esta fiera y desigual batalla, terminabas vos tu exposición hablando de la labor de la asociación de... Eso está tomado del Quijote. Claro, esta fiera y desigual batalla. Ese fue el lema que elegimos cuando creamos la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, en el que no lo pronuncié yo, pero la elegimos, yo tiré alguna frase y se eligió esa para nuestra presentación, porque esa frase es de Quijote cuando se apresta a embestir contra los molinos de viento, correcto, ¿no? Convencido de que son gigantes, y entonces le dice a Sancho, que está a su al lado, le dice: quita, Sancho, y ponte en oración, porque voy a entrar en fiero y desigual combate. Correcto, ¿no? Ahora, y de ahí lo tomamos nosotros. ¿Son gigantes estos enemigos? Son molinos de viento. Pero son grandes. Son grandes, tienen muchos recursos, tienen un apoyo que es mundial, porque es cierto lo que vos decís, hay una ideología, si uno va un poco más profundo, sí, hay una ideología que sustenta eso, pero esa ideología está diseminada en todo el mundo, particularmente en el mundo occidental, que marca un momento de profunda decadencia de Occidente. Es una ideología absolutamente antropocéntrica, es decir, que el centro, ahora ya de una manera proclamada, declamada, sin ninguna clase de distingo, sin rubor, el centro es el hombre. Es decir, Dios ha sido definitivamente separado, invitado cortésmente, y a veces no tan cortésmente, a retirarse del escenario, y en su lugar el hombre. Porque cuando el hombre quita a Dios, lo que hace en general es ponerse él como Dios. El hombre le ha disputado a Dios. Desde el Zarés como Dios es aquel de la serpiente en el paraíso terrenal. Eso se viene repitiendo. Pero esa ideología hoy aparece dominando el mundo por una cantidad de factores que no sé cuántos programas necesitaríamos para analizarlo. Hay muy buenos libros sobre esto. Por ahí uno en una nota de televisión, basta con recomendar un libro o un autor, qué sé yo, me viene ahora a la memoria, hay tantos, pero está Augusto del Noche, por ejemplo, que ha escrito sobre esto. Ahora más modernamente está escribiendo muy bien sobre estos temas, con enfoques especialmente de la filosofía política, Danilo Castellano, ¿no? Este italiano que es extraordinario. Aparte que escribe sencillo, cualquiera puede entenderlo. Pero bueno, señalan este fenómeno. El padre Castellani. El padre Castellani fue un profeta. Él lo vio. Él lo vio con toda claridad. Sí, podemos hablar largamente de él. Pero, en fin, hay mucha cosa escrita sobre esto por gente que todavía tiene clara la cosa y ha visto cómo se ha ido configurando este mundo, que es un mundo que ya nos permite ver lo que es vivir sin Dios, es decir, vivir sin la creencia de que hay instancias superiores a las que el hombre es capaz de concebir. Esto es la gran tragedia de la humanidad, ¿no? En este momento. Es cierto, el mundo sin Dios. El mundo en el que el rey es el hombre. Pero Gerardo, estamos trabajando en la Universidad Católica de La Plata. Yo te he presentado un proyecto de investigación que trata precisamente del positivismo jurídico como instrumento de dominación ideológica, sustentado por lo que se llama humanismo secular, que es la clave. Es impresionante la cantidad de documentos y la cantidad de adeptos en la Argentina, es decir, a la Argentina, figurando, modos de participación, de sometimiento a órdenes externas, como es cipayos, para hablar de la terminología común. Es impresionante ver. Vos iniciabas tu exposición sobre la situación de la Argentina, la violación a los derechos humanos, y hablabas de hablábamos de presos políticos.
Vamos a dedicar el último bloque a hablar un poco de los presos políticos que existen en la Argentina. ¿Sabrá la gente, la audiencia, que existen y muchos presos políticos en la Argentina? Sí lo saben. Enseguida continuamos. Bueno, tercer bloque, y vamos cerrando esto. Da para tanto, ¿no? Pero y hemos hablado de muchas cosas, que ya hemos estado un poco dispersos, pero es inevitable. Yo creo que hay un hilo conductor que es claro que se puede sacar conclusiones. Vos decías por ahí, comenzando tu trabajo, citabas al viejo, siempre nuevo, siempre joven Aristóteles, sobre la política. Así como el hombre perfecto es el mejor de los animales, apartado de la ley y de la justicia, es el peor de todos. Claro. Qué cita perfecta, ¿no? Del tan actual Aristóteles. Pero hablarle a estos de Aristóteles parece ser mentira, ¿no? Que lo comprendan, que lo entiendan. Bueno, qué sé yo, somos fundamentalistas, Gerardo. Piensan que es difícil. Aristóteles dice, no, Aristóteles, Platón es difícil. El que hace la experiencia y los empieza a leer. No, y lo mismo pasa con Santo Tomás. Pero son bueno, los clásicos, sí. Presos políticos en la Argentina, Gerardo. El preso político se llama así porque está preso por una decisión del poder que llamamos político, es decir, por el poder que ejerce la presidencia de la nación, el Congreso, que es donde se cree que se concentra el poder político. Ya hice la salvedad antes, no quiero repetirme, de que también la justicia cumple un rol político porque es parte del Estado. Correcto. Eso ya lo dijimos, no vamos a volver. Acá se trata de que lo que es una mayoría circunstancial o una minoría, ¿no? Pero que se ha hecho del poder del Estado a través del Parlamento, del Poder Ejecutivo, decide que se enjuicie, decide que se condene e impone las condenas. Y esto es lo que ha hecho con los hombres que, mal o bien, según los casos, hay que distinguir, no todo fue bueno entonces, claro, estuvieron en los años 70 en la primera línea de fuego durante esa guerra, ¿no? Que se vivió durante algunos años y que fue una guerra declarada a la Argentina y respecto de la cual, esto hasta lo han dicho algunos ex montoneros, ¿no es cierto?, el Estado tenía el legítimo derecho de defenderse. Cuando a uno se le propone una guerra, bueno, querés la guerra, vas a tener la guerra. Bien, esos hombres, más de 30 años después, y ese después tiene mucho contenido, después de 2 leyes de amnistía, sí, de gobiernos democráticos, constitucionales, como los quieras vos llamar, Hugo, sí, ¿no? Sí, claro. Después de indultos varios, después de haberse prescripto las acciones penales, esos hombres, por voluntad, por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, fueron traídos de nuevo a juicio y están siendo sentenciados, condenados en violación flagrante de un principio jurídico, de varios, ¿no? Pero quizá el mayor de los principios jurídicos, que es el principio de legalidad, según el cual nadie puede ser enjuiciado sino en virtud de una ley que sea anterior al hecho por el cual le está siendo enjuiciado. Ese es el principio de legalidad, que es un principio que le costó a las sociedades civilizadas siglos de lucha para conquistarlo. Entonces, nadie puede ser enjuiciado, mucho menos condenado, por un hecho que en el momento en que lo cometió no era delito o que ha dejado de ser un delito o una acción punible. Pues esto, la Corte Suprema lo violó, esta Corte Suprema, la peor Corte Suprema que ha tenido la República en toda su historia, Lo comparto totalmente. Esto lo ha violentado y luego los jueces que han aplicado, ¿no es cierto?, este sistema que se ha montado con sentencias que ya están redactadas, siempre las mismas, 20 años de prisión, 30 años de prisión, prisión perpetua, con el objetivo de matar a esta gente en la cárcel. Y yo no estoy defendiendo acá el proceso, ni mucho menos. Nosotros los abogados
que fundamos esta asociación, en un momento dado nos dimos cuenta, lo dijimos entonces, que acá estaba funcionando, lo llamamos un derecho de 2 velocidades. Había un derecho para unos y otro muy distinto para otros. O sea, si estabas en este grupo de hombres que habían combatido a la guerrilla, pues para vos no hay garantías, no hay derechos, no hay debido proceso, no hay nada, no hay Estado de Derecho. ¿No? Esta gente está en una condición peor que la del esclavo. Los juicios son parodias, son farsas, espectáculos montados donde va gente que insulta a los acusados. Es una cosa, los hemos presenciado, así que hablo de cosas que he visto con mis ojos, no me lo han contado. Llevaría mucho tiempo entrar en los detalles. Hombres, muchos de ellos viejos, enfermos, en cárceles comunes. Están muriendo muchos. Y están muriendo, están siendo muertos. Sí, están siendo muertos. Sí. Y esto en nombre de los derechos humanos que vos mencionaste. Pero unos derechos humanos interpretados desde la ideología. Correcto. Unos derechos humanos que en la Argentina se están aplicando de una manera muy curiosa, porque los derechos humanos, sean lo que fueren, en realidad vos sabés que hoy, ¿qué son los derechos humanos? Nadie puede decirlo sin generar una polémica. De hecho, cada vez que hay un congreso, una reunión internacional o nacional sobre los derechos humanos, lo primero que hacen todos es pelearse. Porque todo tiene una versión distinta de lo que los derechos humanos son. Pero hay algo en que más o menos todo el mundo está de acuerdo, y es que los derechos humanos, sean una invención, sean lo que fueren, se inventaron, digamos, para que el individuo común, corriente, el hombre de a pie, tuviese alguna protección frente al Estado moderno, que tiene un poder, ¿no es cierto?, enorme. Entonces, bueno, frente a ese Estado uno está como desarmado, no sabe qué hacer. Entonces, bueno, no, ahí te lo están atropellando en sus derechos humanos, vaya a saber lo que eso quiere decir. Pero bueno, más o menos nos entendemos. Pero acá en la Argentina se hace exactamente al revés. Acá el Estado invoca los derechos humanos para atropellar y quitarle todo derecho a una porción de seres humanos. Es al revés. Es acá el Estado el que usa los derechos humanos para destruir a hombres que apenas si tienen posibilidad de defenderse. En definitiva, en la Argentina, con estos hombres, lo que se lleva a cabo es un plan de venganza, que tiene también sus connotaciones, no es una actitud puramente emocional. Económica también. Económica. Ya se están escribiendo libros sobre el gran negocio de los derechos humanos en la Argentina. Además, ¿cuántos desaparecidos, muertos han cobrado indemnizaciones? Creo, si no una jueza integrante de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Sí, señor. Sí. No, por eso es un fenomenal negocio, entre otras cosas, porque creo que además es una política que está siendo ejecutada con mucha inteligencia para debilitar a las personas de bien, para atemorizarlas, para evitar, si es posible, que se expresen libremente, como lo estamos haciendo nosotros por ahora. Por ahora, sí. Por ahora. En fin, y muchas cosas más también, porque son una forma formidable de penetración de ideologías culturales, sobre todo extrañas al ser argentino. Hacia eso yo. Bueno, Gerardo, realmente interesante, dolorosa, pero interesante y realista el análisis que has realizado. Quería redondear una sola cosita, agradecerte que hayas concurrido, te agradezco y desde ya te comprometo para otras oportunidades. Yo sé que tenés un viaje extenso que realizás para llegar acá al estudio, pero no importa. Vamos a tratar de solucionar. Pero me pagan tan bien por venir acá, claro, que no puedo decir que no. Muy bien, así me gusta. Eso me va a servir para buscar sponsor. Bueno, quiero sacar una pequeña conclusión mía propia, que no es propia. Quiero leer brevemente lo que anuncié hoy. La locución a la Sacra Romana Rota del 13 de noviembre de 1949 de aquel magistral Pío XII. ¿Cuáles son las causas de la crisis?, se preguntaba Pío XII, de la administración de justicia. Han de buscarse, y cito textualmente, principalmente en el positivismo jurídico y en el absolutismo de Estado. Dos manifestaciones que a su vez derivan y dependen la una de la otra. Fíjate que parece escrito para describir
la situación argentina. En realidad está describiendo, indicándonos a dónde iba todo esto. Es lícito que nos preguntemos nosotros los argentinos entonces, ¿no estamos viviendo hoy en nuestro país una crisis gravísima que apuntala o tiene como objetivo fundamental un absoluto, vale la redundancia conceptual, absolutismo de Estado? ¿No estamos ya en vigencia un absolutismo de Estado? Y cito a mi gran maestro y sacerdote querido, Leonardo Castellani, escrito el 1 de enero de 1967, analizando la situación argentina de ese momento. Escuchemos todos y tratemos de trasladarlo a este momento argentino. El país no sigue y vive mal, decía el padre Leonardo. Para no decir sino una sola palabra, la justicia legal claudica, la justicia social no vige, la justicia distributiva no existe y todas las justicias están en quiebra, barridas por una ola de iniquidades y tolerancias. En un país en ese estado, necesariamente eso sobra y después naufraga. Sin justicia no hay país. Padre Leonardo Castellani. Y tiene mucha razón. Muchísima razón. Pues bien, ratificando esto y continuando en nuestro próximo viernes, vamos a analizar un frente formidable de batalla, que es la batalla por la cultura de la vida contra la cultura de la muerte. Seguiremos así tratando de cumplir el compromiso con el laico. Buenas noches.